Bueno, buenos días, mi nombre es Valentina Wedekin y junto con mis compañeras Michelle Maxwell y Carolina Rondón vamos a hablarles acerca de la arquitectura del Renacimiento para realizar la sustentación de nuestro primer parcial de Historia del Arte. Bueno, yo les voy a explicar qué es la arquitectura del Renacimiento. Este es un estilo de arquitectura el cual expresa el renacimiento de la cultura clásica. Esta se originó en Florencia a principios del siglo XV y se extendió por toda Europa, sustituyendo al estilo gótico medieval. Las características de la arquitectura del Renacimiento se basa más que todo en los rasgos distintivos de la arquitectura clásica romana. Sin embargo, con el tiempo, las formas y propósitos de los edificios han ido cambiando, al igual que la estructura de las ciudades, lo que se refleja en la función resultante de las formas clásicas y del siglo XVI. En la arquitectura del Renacimiento artístico, los edificios se presentaban en formas rectangulares, con simetría y proporciones basados en el módulo. El módulo es a menudo el ancho de la nave cuando se trata de edificios religiosos. Elementos de la arquitectura renacentista. La arquitectura del Renacimiento tiene algunos elementos sustentantes de la arquitectura distintivas que son bastante comunes en las grandes construcciones, como por ejemplo los planos, que el aspecto simétrico en el que las proporciones se basan generalmente en un modo es cuadrado. Las fachadas son simétricas en torno a su eje vertical, los edificios domésticos son a menudo superados por una cornisa. También están las columnas y las pilastras que se utilizan con los órdenes romanos, que son toscana, dórica, jónica, corintia y arcos compuestos. Y están también las cúpulas de costillas, que la cúpula se utiliza con frecuencia tanto como una característica estructural muy grande que es visible desde el exterior. Bueno, los principales arquitectos renacentistas son Filippo Brunelleschi, que es un arquitecto que creó la idea básica de la arquitectura en Europa, inspirado por la arquitectura de su juventud. Brunelleschi adoptó los rasgos antiguos de los edificios romanos y los integró en Europa de una manera nueva. También tenemos a Donato Bramante, que es un maestro incomparable de su oficio, fundador de los principios básicos de la arquitectura del Renacimiento, de la cultura y de la arquitectura. Y Bramante conoció personalmente a Leonardo da Vinci, lo que influyó mucho en su visión creativa de la arquitectura. Ok, y como por otros principales arquitectos renacentistas también tenemos a Giulio Romano, que es un brillante representante del Renacimiento tardío. Este fue un arquitecto que introdujo la decoración y la elegancia a la austeridad y los clásicos del Renacimiento. El pasado creativo de este arquitecto renacentista surgió de la visión original de la antigüedad. Fue un artista que fue creciendo a través de su juventud. Ah, tenemos también como cuarto principal arquitecto renacentista a Miguel Ángel, que es el fundador del Renacimiento del Norte, que trabajó en la encarnación libre de los elementos comunes de la antigüedad. El portafolio del autor incluye creaciones como la cúpula de San Pedro, la tumba de los médicos y el Capitolio de Roma. En la arquitectura del Renacimiento italiano. Bueno, durante el Renacimiento italiano fue el aumento del poder de las familias que gobernaban las ciudades italianas en el siglo XV y esto hizo que se canalizara progresivamente hacia una actividad de construcción destinada a mejorar el aspecto de las propias ciudades, que estas pues se habían convertido en importantes centros de comercio. Tenemos acá que la arquitectura del Renacimiento por Brunelleschi se considera el primer arquitecto del Renacimiento, y algunos historiadores consideran que el comienzo del Renacimiento fue en 1419, cuando se obtuvo el encargo de construir la cúpula sobre la Catedral de Florencia. Esta cúpula, que la podemos observar acá en una de las imágenes, era una aventura ambiciosa, ya que al ser la cúpula más grande construida del Panteón de la antigua Roma, se había construido 1500 años antes. Obras más importantes de la arquitectura del Renacimiento.
Entre estas podemos encontrar a la antigua Basílica de San Pedro. Esta es quizás el edificio más famoso construido durante el Renacimiento. Varios arquitectos trabajaron en el diseño del edificio, incluyendo a Miguel Ángel. Es la iglesia cristiana más grande del mundo y es considerada por muchos como el mayor edificio de la iglesia cristiana. Se necesitaron 120 años para completarlo, de 1506 a 1626. También encontramos a la Capilla Sixtina. Es la capilla que forma parte de la residencia oficial del Papa en la Ciudad del Vaticano. Esta construcción es más conocida por sus techos pintados por Miguel Ángel. También encontramos al Palacio Pitti, originalmente construido en 1458 para el banquero florentino Luca Pitti. El palacio pasó a formar parte del imperio de la familia Médicis. También encontramos al Palacio Farnesio, que es el palacio del Alto Renacimiento construido en Roma para la familia Farnese. También encontramos a El Escorial. Esta majestuosa construcción fue edificada a finales del siglo XVI como palacio del rey de España. Se distribuye en cuadrados simétricos ordenados. Algunos creen que el plano era para imitar el templo de Salomón. Y por último encontramos a la Capilla Pax. Esta capilla es una obra maestra de la forma sencilla de la arquitectura de la época. El diseño original se cree que fue obra de Filippo Brunelleschi, aunque el edificio no se terminó hasta casi 20 años después de su muerte. Bueno, acá tenemos una pequeña teoría de la arquitectura del Renacimiento y es que ellos hacen una pequeña lección de los temas del fraile de Verona y el conocimiento de la arquitectura antigua que fue limitada al norte de Italia. Fueron presentando interesantes propuestas innovadoras y la atención al detalle que fue la que calificaba al aparato iconográfico como el lugar preferido por Cesariano para así ampliar la comprensión del texto, incluyendo la notable tabla que anticipa la sinopsis de las órdenes de Sebastiano Serlio, flanqueando diferentes tipos de columnas y capiteles, mientras que la representación de la figura de Vitruvio sobre un fondo cuadrado, esta solamente resaltaba las relaciones proporcionales entre las extremidades del cuerpo humano, mientras que la representación de la figura, otra traducción, era clara del texto de Vitruvio. Y tenemos de que fueron publicados por Gabriel Moroli en 1988 junto con una guía ilustrada de arquitectura. Bueno, muchísimas gracias. Esa fue nuestra exposición acerca de la arquitectura del Renacimiento.